Muy buenas noches para todos. Siendo ya las 7 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión en línea programada para el día de hoy. Esta sesión pues tiene como objetivo que expliquemos la competencia orientada a investigación formativa, que tiene como código 240-201-064. Son dos evidencias de aprendizaje que se van a desarrollar en el transcurso de esta semana, iniciando hoy y terminando el próximo domingo. Entonces, pues ya habiendo hecho esta apertura, voy a proyectar mi pantalla para que revisemos en detalle pues la presentación, las dos presentaciones que traigo preparadas, una para cada una de las evidencias. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre pues cómo desarrollar paso a paso las dos evidencias. Repito, pues de esta competencia orientada a investigación formativa según referentes técnicos. Esta pues es una competencia que busca que ustedes como aprendices aprendan a investigar, es decir, pues que estén en la capacidad de identificar problemas o identificar necesidades en un contexto real, ¿sí? Que en este caso pues sería su lugar de residencia o la ubicación geográfica en donde ustedes estén, en esa comunidad o en ese sector productivo, y obviamente pues que propongan unas soluciones basadas en esa investigación eh, pues que se va a realizar, sobre todo en la evidencia número 2. Entonces acá, pues lo primero, pues que no se preocupen si de pronto sienten que no, a veces a uno le hablan el término investigar y como que se genera un poquito de temor, pues porque la idea hoy es precisamente desmenuzar de manera clara, de manera sencilla, cómo se debe desarrollar esta competencia. Entonces voy a compartir sin más preámbulo mi pantalla. Me confirman, por favor, si todos están observando la pantalla en este momento. Ahí se ve, profe, está bien. Listo. Bueno, entonces empecemos. Em, Competencia, orientar investigación formativa según referentes técnicos. Los objetivos de la sesión: primero, socializar la guía de aprendizaje y el material de estudio, repasar cada una de las evidencias de la competencia, que como les anticipé, pues son dos, repasar la ruta de entrega de las evidencias, mirar la fase, mirar la guía y mirar el enlace, y pues puntualizar las fechas de entrega, pues porque solo vamos a tener una semana para el desarrollo de las mismas. Entonces, la primera evidencia que se debe desarrollar es un mapa mental. Tiene como fecha de inicio el día de hoy, 28 de abril, y como fecha de fin el 4 de mayo. Entonces, acá pues lo primordial, una vez que hayamos terminado esta sesión en línea, como les digo siempre, pues es repasar el material de formación, que en este caso para esta evidencia es fundamentos de investigación. ¿Cómo se va a enviar el mapa mental? Pues recordarles que nosotros estamos en fase 1, análisis. Vamos a actividad de proyecto 2, guía aprendizaje 2, se despliega, y aquí vamos a encontrar las dos evidencias. Yo pues las marqué con mi nombre como para que se ubiquen ustedes también más fácil: Camilo Tejada, bajo el código de la competencia 240-201-064, actividad aprendizaje 1, que es el mapa mental, y la 240-201-064, actividad aprendizaje 2, pues que sería la propuesta de investigación. Entonces acá, eh, pues primero que nos quede claro que es un mapa mental, porque muchas veces confundimos un mapa mental con un cuadro sinóptico o con un eh, diagrama o con un mapa conceptual. Entonces, un mapa mental hay que partir de que es un dibujo
que está organizado, que nos ayuda a representar ideas y que nos ayuda a representar conceptos pues de una manera gráfica, ¿no? Es una herramienta que inicialmente nació con el objetivo de ser un mecanismo de estudio, entonces permitía sintetizar grandes cantidades de información, pues como su nombre lo indica, en un mapa en el que se combinaban conceptos con elementos gráficos, con palabras clave, y pues en el cual se iban como entrelazando las diferentes ideas, ¿sí? ¿Qué caracteriza a un mapa mental? Que siempre se arranca desde el centro hacia, se va expandiendo, ¿sí? Entonces, en el centro del mapa siempre se debe poner el tema central del mapa y una imagen que resuma o represente pues ese tema del que nosotros vamos a hablar. Posteriormente, pues cada una de las ramas que se desprenden del mapa mental, digamos que son las ideas principales. Y a medida que se van expandiendo, pues serían ideas secundarias, ideas terciarias y así sucesivamente. Lo importante, pues es que si haya una continuidad y que las ideas pues estén como entrelazadas, hagan de cuenta como las ramas de un árbol. Todo llega a un centro y obviamente se va ramificando, pero pues debe haber una conexión. Entonces cada rama pues puede tener colores, puede tener imágenes, puede tener palabras clave, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito en el tema. Entonces acá vemos la estructura de un mapa mental. Obviamente, pues nosotros ya en línea encontramos muchas herramientas que nos facilitan y nos permiten elaborar mapas mentales. Casi que ya están hechos los diseños y nosotros lo único que tenemos que hacer, pues es como alimentar las casillas que aparecen en blanco con la información, pues relacionada con el tema del que nosotros estamos hablando. Entonces acá podemos ver cómo se ilustra un ejemplo de un mapa mental, partiendo de, como les decía, un concepto central, una imagen, siempre debe haber una imagen. Aquí vemos las ramas, cómo se va ramificando, cómo se conserva, en este caso, por ejemplo, el mismo color naranja, y obviamente se va ramificando ideas secundarias. Acá lo mismo con el color púrpura o morado, acá el verde y acá pues el azul. Entonces, muy importante siempre arrancar del nodo, conservar las ramas principales, ir diversificando ramas secundarias. Como podemos ver acá, los mapas mentales no deben estar súper sobrecargados de información porque eso hace que visualmente se vean pesados, se vean densos y pues que no sean fáciles de leer. Entonces se recomienda el uso de palabras claves o palabras o símbolos que resuman ciertos conceptos que me permitan conectar una idea con el tema central, pero obviamente que el mapa se vea limpio, se vea equilibrado y pues que no se vea sobresaturado. También es importante el tema de la jerarquía y de las conexiones, es decir, que haya un equilibrio visual, que si yo tengo dos ramas a este lado, pues debo ubicar dos ramas también en el lado izquierdo para que no se vea desbalanceado el mapa, más recargado hacia un lado o hacia el otro. Acá pues hay algunas herramientas que recomiendo para elaborar mapas mentales. Tenemos, por ejemplo, Google, tenemos Mind, tenemos Poplet, tenemos Mindomo, la más conocida que pues es Canva, y hay una que también se llama Lino y hay otra que se llama Miro. Lo que pasa es que en esas pues los mapas son mucho más manuales y yo los tengo que graficar con, digamos, con base en mi creatividad. No hay modelos preestablecidos. Como imagino que pues es muy probable que ustedes se vayan a inclinar por Canva, pues es importante decirles que tengan un sentido común a la hora de escoger el modelo con el cual van a desarrollar el mapa. Me explico. Si, digamos, el mapa mental es sobre sectores económicos, pues obviamente que las gráficas tengan relación con ese tema. A veces vemos mapas mentales que no tienen imágenes, que no tienen gráficos relacionados con el tema del que el mapa mental se va a hablar. Entonces, a veces se ven muy como infantiles o muy como para tareas de colegio, pero no se ven como ejecutivos o no se ven profesionales
para presentar, digamos, en este caso. Entonces, como que no les puedo decir, escojan este modelo, pero sí ser como muy, como con sentido común para eso. Acá, recomendaciones que yo les doy para el tema de elaborar los mapas mentales. Acá simplemente estamos hablando de que la evidencia es elaborar un mapa mental, pero ya vamos a ver sobre qué tema se debe elaborar ese mapa mental. Entonces, siempre arrancar del centro hacia los lados, utilizar palabras clave y frases cortas, utilizar colores y símbolos, colores variados, no, digamos, para que se diferencien las ramas. Recuerden que las ramas pues, son las ideas. Seguir como una jerarquía lógica, un orden, conectar las ideas, siempre tiene que haber relación entre ellas, mantener como el equilibrio entre las partes del mapa, incluirle imágenes, hacerlo pues personal, darle como su toque propio, y pues seleccionar una herramienta con la que no se vayan a complicar. Entonces, pues como para concluir el tema mapa mental, saber pues que es una herramienta que nos permite sintetizar información y presentarla de manera visualmente pues atractiva. Entonces acá la evidencia que se debe presentar pues es un mapa mental sobre las características del contexto productivo del lugar en donde ustedes viven, ¿sí? Ya voy a profundizar en ello. El tipo de producto, pues es un mapa mental en formato PDF y la extensión debe ser de una página. Entonces acá, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Primero, deben elegir, digamos, el contexto sobre el cual van a elaborar el mapa mental, que en este caso puede ser la empresa donde ustedes trabajan, puede ser el barrio donde ustedes viven, puede ser el sector, digamos, al que ustedes pertenecen, al sector productivo, puede ser su ciudad o puede ser el municipio en donde ustedes estén ubicados. Entonces, primero, identificar eso, porque el mapa debe estar enfocado hacia analizar el contexto productivo en donde ustedes están viviendo. Una vez que ya tengan claro sobre qué lo van a hacer, si sobre la empresa o sobre el municipio, o sobre la ciudad, van a hacer un análisis sobre unos aspectos económicos de ese lugar en donde ustedes están o de la empresa que hayan seleccionado para elaborar el mapa. ¿Cuáles son esos aspectos que van a evaluar? Los aspectos sociales, los aspectos económicos, los tecnológicos y los políticos. Entonces, podríamos decir que el tema central del mapa mental o de la imagen central, pues es el contexto que ustedes escojan. Por ejemplo, la empresa cremelado, por decir algo. Y las ramas pueden ser los 4 contextos que ustedes deben analizar para esa empresa: el contexto social, el contexto económico, el contexto tecnológico y el contexto político. En el contexto cultural, ¿qué es lo que se debe analizar? ¿Cuáles son esas necesidades o esas problemáticas que existen a nivel cultural en esa ciudad donde ustedes viven o en ese municipio o en esa empresa que ustedes escogieron para elaborar el mapa mental? A nivel socioeconómico, ¿cuáles son esas necesidades o esas problemáticas que existen, pero en este caso no a nivel cultural, sino a nivel socioeconómico de esa empresa o de ese municipio pues, que ustedes escogieron? La tercera rama o el tercer segmento sería las características políticas. Entonces, ¿qué necesidades o qué problemáticas existen a nivel político en esa empresa o en ese municipio o en esa región? Y las características tecnológicas, igual, ¿qué necesidades, problemáticas existen a nivel tecnológico? ¿Sí? Para ponerles un ejemplo, yo puedo poner en el centro del mapa la empresa X o la ciudad de Popayán, por decirlo así. Y entonces empiezo a analizar los contextos culturales, socioeconómicos, políticos y tecnológicos de esa ciudad o de esa empresa, ¿sí? Repito, cada rama del mapa mental pues puede ser una característica de las que ustedes deben analizar. Pueden utilizar cada rama pues con un color distinto, pueden agregar dibujos, pueden agregar iconos, pueden hacerlo digamos que pues muy atractivo. Recuerden que las ideas principales pues deben ser más
las ramas deben ser más gruesas que las ideas secundarias, ¿sí? Manejar el tema de los colores, pues por cada uno de los contextos que están analizando. Siempre partir de analizar todo el contexto, o sea, hacer como una evaluación de esas necesidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, socioeconómico y también social. Ya ahora, pues vamos a ver un ejemplo de cómo se podría seleccionar la empresa y cómo podríamos ir desmenuzando las partes pues, de las ramas que ustedes deben desarrollar en su mapa mental. Muy importante hacer la lectura de los fundamentos de investigación, pues porque aquí nos explican y nos conceptualizan sobre la importancia que tiene la investigación formativa. Eh, digamos que los países que más investigan son los que más desarrollo se ve, porque pues obviamente la investigación está muy ligada a las necesidades de una región, a las necesidades de un país, de una zona, y obviamente a partir de esa investigación es que nosotros podemos empezar a identificar soluciones o alternativas pues a esas necesidades o a esos problemas. Entonces, acá lo que vamos a ver un poquito es como una introducción a material de estudio que ustedes van a tener que revisar para elaborar tanto el mapa mental como la propuesta de investigación, que es la segunda evidencia. Entonces, el material nos habla acerca de la importancia de investigar, de por qué es importante hacerlo, cuáles son los beneficios y cuál es la importancia que ustedes desde el rol de aprendices, pues lo hagan. Eh, hablando pues un poquito acerca de la segunda evidencia, que es el proyecto de investigación, digamos pues que es esa propuesta que se deriva de este mapa mental que ustedes van a elaborar en el primer momento y pues que obviamente nos permite cómo estructurar hacia dónde va a ir la investigación. La investigación pues no puede ir al azar, sino que tiene que haber como unas directrices y pues unos lineamientos claros. Entonces el material de estudio también nos habla de eso. El preparar la investigación nos permite pues delimitar el tema, reunir la mayor cantidad de información posible, tener un marco teórico, ¿sí? Investigar no es solamente empezar a reunir información pues como a la loca, sino que tenemos que tener unos fundamentos dependiendo del tema sobre el que nosotros vayamos a investigar. Y con base en esa preparación de la investigación, pues es que posteriormente podemos ejecutarla y pues obtener unos resultados que nos permitan tomar acciones o encontrar soluciones a las problemáticas que identificamos. Muy importante el tema de las fuentes de información, es decir, ¿cómo voy a obtener yo la información de mi investigación? ¿Voy a hacer un trabajo de campo? ¿Voy a hacer entrevistas? ¿Voy a encuestar? ¿O voy a hacer una revisión bibliográfica? Existen unas fuentes primarias y unas fuentes pues secundarias. El material de estudio también nos habla de eso. Las fuentes primarias son esos documentos que no han sido todavía editados, que no han sido interpretados, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas, y las fuentes secundarias ya son esos textos que se han escrito con base en otras investigaciones, con base en tesis y que ya nos proponen alternativas o nos proponen pues ya soluciones. Muy importante cuando se hace un proceso de investigación, ser muy riguroso con el uso de las fuentes, pues que no todo lo que encontramos en Internet es válido, es real, y no podemos asumir que todo lo que encontramos allí pues nos va a beneficiar la investigación. Entonces, para contextualizar esta primera evidencia, recordarles que lo que se va a elaborar es un mapa mental sobre el contexto productivo que ustedes escojan. Por ejemplo, yo voy a hacerlo sobre una panadería, ¿sí? Que existe acá en el lugar donde yo vivo. Entonces, el contexto elegido o el tema central del mapa mental sería panadería, no sé, panadería artesanal en el municipio de Tuluá o en el municipio de Palmira o no sé, digamos la ubicación allí geográfica. Obviamente en el centro del mapa pues tendría que ir la panadería y en las ramas
socioeconómica, tecnológica, política y cultural, yo tendría que ir a empezar a diligenciar la información con base en el análisis que yo haga de la misma. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de esa panadería, ¿cuáles serían la problemática que yo podría poner en el contexto socioeconómico? Que de pronto las familias de la zona tienen bajos ingresos, que hay mucho empleo informal en el sector, que hay mucha competencia porque hay muchas personas que tienen panaderías informales. Por decir algo, ahí ya tendría analizado la rama de socioeconómico. A nivel tecnológico, ¿qué desafíos o qué problemáticas puedo encontrar yo para esa panadería? Pues de pronto que no hay suficiente tecnología, que todavía se utilizan hornos tradicionales, que es difícil montar una página en internet que me permita de pronto tener unas mejores ventas, un mayor alcance de mi producto. Obviamente todo parte del análisis que yo haga de la problemática. A nivel político, ¿qué desafíos encontraría esa panadería? Por poner un ejemplo, que tengo un desconocimiento de las regulaciones sanitarias de ese municipio, que de pronto falta apoyo estatal para ese tipo de emprendimientos, ¿sí? A nivel cultural, ¿qué desafíos o qué problemáticas podría encontrar yo? Que de pronto existe preferencia por productos tradicionales, ¿sí? Por las almojábanas, por el pan de trigo, por el pan de bono, que existen fiestas patronales que de pronto pueden servirme para hacer llegar mi producto a más personas. Son como esas oportunidades. O sea, recuerden que al hacer el análisis, yo también identifico problemáticas, identifico necesidades, pero pues también oportunidades. Entonces, al final, lo que se va a entregar, pues es ese análisis que ustedes hagan de ese sector productivo, de esa empresa o de ese municipio, con base en esas cuatro características. Eh, ¿Es claro lo que hay que hacer en esta evidencia de mapa mental o hay alguna duda, pregunta o inquietud para pasar a la siguiente? Profe, buenas noches. Una consultica. Entonces, una vez se haya realizado el mapa mental, hay que hacer Mm. pues, un informe respecto a lo que se investigó. No, 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 no. No hay que presentar ningún informe, solamente el mapa mental. O sea, el mapa Ah, mental nos va a resumir de manera gráfica ese análisis de ese contexto social productivo que usted escogió para hacer. ok, ok. Entonces, solamente se presenta el mapa mental. ¿Cuál es la importancia del mapa mental? Que obviamente ese sector productivo que usted escoja, o ese municipio, o esa ciudad, o esa comunidad, o su barrio, el que usted delimite, obviamente va a ser el punto de partida para la evidencia 2, que va a ser la propuesta de investigación. Es decir, una evidencia está ligada con la otra. Entonces, el mapa mental es como esa radiografía que nosotros vamos a hacer, ese acercamiento y ese análisis de cómo está la situación. Y ya en la segunda evidencia que voy a explicarles a continuación, pues ya vamos a ver cómo se plantea entonces la propuesta de investigación para encontrarle una solución a esas problemáticas que ustedes identifiquen en el mapa mental. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces voy a cerrar esta y vamos a abrir la segunda evidencia. Bueno, la segunda evidencia de esta competencia se denomina propuesta de investigación formativa. También inicia el día de hoy 28 y finaliza el 4 de mayo. Em, el material de formación recomendado es Fundamentos de Investigación. Entonces acá, ya una vez teniendo claro ese contexto que ustedes analizaron en el mapa mental, lo que vamos a hacer es una propuesta de investigación sobre esas problemáticas que ustedes identificaron haciendo el mapa mental, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la plataforma Sayuna y se va a descargar un formato que ya está allí en Excel, que ahorita
se los voy a mostrar. El formato tiene unas casillas, ¿sí? Cada casilla es una de las etapas de una propuesta de investigación. Por temas de tiempo, porque obviamente solamente tenemos una semana, no van a diligenciar las 5 casillas con las 5 etapas, sino que simplemente vamos a diligenciar la primera. Ya les voy a explicar por qué solo diligenciamos la primera y no las otras 4. ¿Cómo se va a enviar la propuesta de investigación? Entonces, acá, perdón, hay un error que dice el mapa mental, pero no es el mapa mental, sino la propuesta de investigación. Se me fue mal allí. También vamos a fase de análisis, actividad proyecto 2, guía de aprendizaje 2 y nos ubicamos aquí en propuesta de investigación. Cuando ustedes se ubican acá en propuesta de investigación, ahí pueden descargar el anexo con el archivo en Excel, que es el que van a tener que diligenciar y ese es el mismo que van a cargar como evidencia, ¿sí? Entonces, digamos que el objetivo de esta actividad, pues no solamente es tener un acercamiento a un formato de investigación, sino que ustedes tengan claro que obviamente investigar tiene que tener una planeación, que obviamente puede que sea en este formato o en otro, pero se deben delimitar y se deben definir unos aspectos que son como el norte y el que nos va a orientar hacia dónde vamos a llevar nuestra investigación. Entonces acá, pues muy importante, una vez que terminemos esta sesión, pues que ustedes profundicen en el material de formación titulado Fundamentos de Investigación para que de pronto profundicen en los aspectos que yo acá pues menciono de manera, pues digamos como general. Bueno, entonces acá, digamos que antes de que miremos cómo diligenciar, les quiero mostrar el formato que ustedes van a descargar. Entonces recuerden, ustedes van a la evidencia y descargan este formato que está aquí en Excel y es el que ustedes van a diligenciar. Como pueden ver, acá en la parte de abajo hay unas etapas. Está la etapa 1 que se denomina preparación, la etapa 2 que se denomina ejecución, la etapa 2.1 que es la ejecución también, la etapa 3 que es el procesamiento, la etapa 4 que sería la interpretación de los resultados y la etapa 5 que es la de las conclusiones. Como yo les decía a ustedes hace un momento, este formato pues se diligenciaría en su totalidad si tuviéramos 2, 3 o 4 meses para hacer la investigación completa. Pero en este caso, pues solamente tenemos una semana, entonces en una semana, pues obviamente no se hace un ejercicio de investigación, porque pues obviamente uno reúne la información, hay unos métodos para reunir esa información, pero después obviamente se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer un procesamiento de esos datos y obviamente pues el tiempo no nos da para todo eso. Por esa razón, simplemente vamos a diligenciar la casilla 1, que es la etapa de preparación, que es en donde nosotros dejamos como clara la línea de investigación, donde definimos el nombre, los objetivos, el resumen, la justificación, digamos como los antecedentes de la problemática, la pregunta de investigación. Ya vamos a ver en detalle cómo se diligencia pues cada una de esas casillas. Entonces, simplemente pues quería que vieran el formato para que sepan que esto es lo que se debe diligenciar y que obviamente pues solo vamos a diligenciar la etapa 1, que es la de preparación. Pues acá cierro y continuamos acá con la presentación para ya ver en detalle esas partes de la investigación. Entonces acá tenemos las pestañas, como les decía, preparación, ejecución, procesamiento, interpretación y conclusiones. Repetirles, solamente nos vamos a detener en preparación. Muy importante, la guía nos habla de que ese formato que acabamos de ver se tiene que diligenciar en fuente Arial 10 y en interlineado 1.5. Arial 10 pues es el tamaño, no en Times, ni en Comic Sans, ni en Verdana, sino en Arial 10.
Entonces acá, digamos que esta propuesta de investigación es ese formato escrito en donde se van a explicar los aspectos técnicos de la investigación que ustedes van a plantear. ¿Cuál es el problema que se encontró en el más importante de todos los problemas que ustedes identificaron en ese mapa mental que hicieron en la evidencia anterior y en cómo piensan ustedes investigar ese problema para, pues obviamente, encontrar una solución, ¿sí? ¿Y cuáles serían esos métodos que van a utilizar para recoger la información? Digamos, para que aterricemos en términos coloquiales o en términos sencillos. Una propuesta de investigación es como armar un plan para resolver un problema. ¿Cuál sería ese paso a paso o cuál sería esos lineamientos que nosotros vamos a establecer para darle solución a la problemática que identificamos? Entonces, lo primero que ustedes deben diligenciar es el título, ¿sí? El título de su investigación. Ese título debe ser concreto, debe reflejar el problema que van a resolver, debe tener una extensión de máximo 15 palabras y no puede tener abreviaturas ni puede tener fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, cuando yo les hablé al final de la evidencia anterior, les dije que íbamos a simular que el mapa mental lo íbamos a hacer sobre una panadería, ¿sí? En La Plata, Huila. Entonces, digamos, el título de esa propuesta de investigación, si el contexto fuera esta panadería artesanal en el municipio de La Plata, podría ser implementación de herramientas digitales para aumentar las ventas de la panadería artesanal La Delicia en La Plata, Huila. Como ustedes pueden ver, este título resume el contexto, resume el problema y resume la solución que yo planteo, que sería implementar herramientas digitales, ¿sí? Después de que tengamos el título, vamos a desarrollar el resumen. Aquí pasa algo y es, el resumen casi siempre se hace al final. Cuando yo ya he elaborado toda la propuesta, hago el resumen porque es como la síntesis. Yo no lo hago antes de, sino al final. ¿El resumen qué es? Es un resumen corto de máximo 2 párrafos, en donde yo hago una descripción sintetizada de esa investigación que yo voy a realizar, ¿sí? Se debe presentar en español y en inglés. Aquí, pues, obviamente, ustedes pueden utilizar un traductor. También es como para que se vayan familiarizando a que siempre que se va a elaborar una propuesta de investigación debe haber un abstract, es decir, el resumen en inglés de lo que ustedes investigaron. ¿Para qué se hace ese abstract? Porque cuando uno investiga, ese producto al que uno llega, pues obviamente queda subido a la web. Entonces, cuando otra persona o otro aprendiz o no sé, vaya a investigar sobre un tema similar al de nosotros, pues a través del abstract puede encontrar esa investigación que nosotros hicimos. Obviamente, pues uno de los objetivos de la investigación también es aportarle algo al contexto social, económico, político y dejar como huella y nuestra investigación puede ser el punto de partida para que otra persona pues también investigue y se vaya como alimentando ese proceso. El resumen debe reflejar de manera apropiada de qué se trata pues la investigación que nosotros vamos a hacer. Entonces, ejemplo con el caso de la panadería que propusimos para ir ilustrando acá lo que ustedes deben hacer. ¿Cuál sería el resumen de esa propuesta? La panadería La Delicia enfrenta dificultades para incrementar sus ventas debido al escaso uso de herramientas digitales, es decir, no sabe cómo hacer publicidad, ¿sí? Esta propuesta investigativa pretende diseñar estrategias de marketing digital adaptadas al contexto socioeconómico local. Se utilizarán encuestas a los clientes y entrevistas al dueño de la panadería para identificar necesidades y oportunidades. Los resultados permitirán proponer un plan de acción basado en redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Entonces, como pueden ver, este resumen tiene 6 renglones y claramente nos dice cuál es el objeto de estudio,
que sería la panadería, qué es lo que se pretende con la investigación, cómo voy a recolectar la información y cuál es el producto final que voy a entregar una vez que realice la investigación, que sería ese plan de acción basado en las redes sociales. El siguiente ítem que ustedes deben desarrollar son las palabras clave. Las palabras clave también se diligencian al final de la propuesta, ¿sí? Digamos que son esas palabras que resumen en 5 palabras de qué se trata la investigación que nosotros desarrollamos, ¿sí? Las palabras clave pues son muy importantes porque también ayudan como motor de búsqueda cuando otra persona pues vaya a investigar sobre el tema que nosotros estamos investigando. Entonces, por ejemplo, para este caso que hemos ilustrado, palabras clave podrían ser panadería artesanal. Si alguien escribe panadería artesanal, puede encontrar mi investigación. Marketing digital, ventas, comercio electrónico y obviamente pues el contexto donde se está haciendo la investigación, que sería la plata huila. Acá el siguiente punto sería la justificación. ¿Por qué es importante resolver el problema que nosotros identificamos? ¿A quién beneficiaría la resolución de ese problema? Entonces acá en la justificación se exponen como las razones más importantes del proyecto, la importancia y el impacto del mismo. En el ejemplo que venimos trabajando, podríamos decir que la justificación sería resolver la baja visibilidad de la panadería, permitiría aumentar sus ingresos, fortalecer la economía local y preservar la tradición culinaria de la región. El siguiente ítem son los antecedentes. Entonces acá pues es importante buscar artículos recientes. Se sugiere que reciente quiere decir en los últimos 3 años, porque obviamente si yo me voy a 10 años, pues era otro contexto político, era otro contexto social, y pues la sociedad también va cambiando. Entonces, aquí en los antecedentes lo que se hace es una revisión de la literatura relacionada con el tema que nosotros estamos identificando, ¿sí? Entonces, se describe el problema no resuelto por la comunidad científica. Ejemplo, estudios recientes sobre digitalización de pequeñas empresas en zonas rurales, como la panadería acá en La Plata, casos exitosos de pronto en municipios similares, panaderías pequeñas, las cuales empezaron a instaurar uso de redes sociales y se dispararon sus ventas, o pues lo que ustedes encuentren. Seguidamente se debe de diligenciar la identificación del problema o el planteamiento del problema. Entonces acá lo que se hace es describir el problema, las causas, los efectos y también qué pasaría si ese problema no se soluciona, ¿sí? Entonces acá, ejemplo, ¿cuáles son las causas de las bajas ventas de la panadería? Identificamos falta de presencia en redes sociales, desconocimiento de plataformas digitales. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no modificar eso? Pues que los niveles de ventas van a seguir siendo muy bajos, que el crecimiento comercial de la panadería va a seguir siendo muy corto y obviamente pues que a futuro de pronto hasta el negocio pues podría fracasar. El siguiente casilla que se debe diligenciar es la pregunta de investigación. Digamos que es una pregunta clara que se puede responder realizando la investigación. Esa pregunta de investigación tiene que estar relacionada con los objetivos y con la revisión de la literatura que encontramos en los antecedentes. Es una pregunta que debe ir muy específica y va orientada a resolver el problema planteado. Entonces acá, ¿qué pregunta de investigación podríamos plantear nosotros para el ejemplo que hemos venido trabajando? ¿Cómo influye la implementación de herramientas digitales en el aumento de ventas de la panadería La Delicia en La Plata Huila? ¿Sí? Entonces aquí claramente estamos identificando qué pasaría si no impactamos el crecimiento comercial de la panadería a través de las herramientas digitales. Y lo cambiamos planteándolo de cómo influye esas herramientas en el crecimiento pues, del negocio.
Bueno, ya casi terminamos. Vamos a hablar de los objetivos. El objetivo general, pues es como el que resume qué se quiere lograr en toda la investigación, ¿sí? Debe ir relacionado con el problema y con la pregunta de investigación, debe ser concreto y debe estar redactado con verbo en infinitivo, es decir, que termine en ar, en er o ir, ¿sí? Acá, para el ejemplo, sería diseñar, termina en ar, está en verbo infinitivo, diseñar una estrategia de implementación de herramientas digitales para mejorar las ventas de la panadería artesanal La Delicia. Los objetivos específicos, digamos que son esos pequeños pasos que yo debo hacer para poder alcanzar el objetivo general, ¿sí? Entonces, ellos se derivan del objetivo general y ellos marcan como ese paso a paso, ese orden sistemático de la investigación. Entonces, para el caso práctico, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Diagnosticar qué tanto se usan las herramientas digitales en la panadería en este momento. Segundo, identificar estrategias digitales exitosas en emprendimientos similares para aplicarlos en nuestro emprendimiento. Y tercero, proponer un plan de acción que podamos ejecutar para poder, pues, impactar con las herramientas digitales. Seguidamente, tenemos que diligenciar el marco teórico. ¿Qué autores o qué conceptos o qué leyes explican el problema que nosotros identificamos? O puede ser en ese mismo sector económico o en otros. Es decir, ¿qué otras empresas pequeñas, digamos, que no tenían herramientas digitales y las utilizaron, mejoraron o crecieron? Entonces acá lo que yo hago es organizar la información que yo reúna y las mujeres que con brujos que se orinaban, que yo no sé qué. y que me permitan a mí tener como una base teórica. En el caso que hemos venido trabajando en la panadería, ¿cuál sería un marco teórico? Primero, pues, conceptos de marketing digital, que los podemos encontrar en el libro de Kotler. El uso de redes sociales para pequeñas empresas, que los podemos encontrar en Chafee. Y normativas sobre comercio electrónico en Colombia, ¿sí? Digamos que es la base teórica. El tipo de investigación, acá es muy importante basarse en el material de estudio. Las investigaciones pueden ser exploratorias, pueden ser descriptivas o pueden ser explicativas. Ustedes acá, en su formato de propuesta de investigación, deben definir cuál de esos tipos de investigación sería la que ustedes proponen. Obviamente, cada una pues tiene sus características, ¿no? Entonces, digamos que la exploratoria, si ya ustedes tienen conocimiento de la problemática, la descriptiva sería si van a describir cuáles son las características del problema, y la explicativa diría que va más enfocada a demostrar cuáles son las causas y los efectos de esa problemática. Digamos que, pues eso sí ya lo definen ustedes. Y la población, digamos que es donde ustedes van a describir las personas y el contexto al que se le aplicaría la investigación. Es donde uno define como la muestra. Por ejemplo, si yo voy a hacer encuestas, ¿a quién se las voy a hacer? No, pues a los clientes de la panadería, al propietario. Ah, ok, no, yo voy a hacer entrevista, ¿a quiénes se las haría? Entonces aquí se define claramente cuál es esa muestra o ese universo sobre el que yo voy a tomar la información. Y acá, en las técnicas e instrumentos de recolección, ustedes deben simplemente plantear cómo recogerían la información para desarrollar esa propuesta de investigación. Si a través de la observación, si a través de las encuestas, si a través de las entrevistas, digamos que ahí ya cada quien lo define. Y ahí terminaríamos la etapa 1, que es hasta donde ustedes van a llegar en el ejercicio. Ya la etapa 2, pues digamos que se diligenciaría dependiendo de la información que se recolecte, del análisis que ustedes hagan de esa información, del procesamiento de los datos y pues demás, ¿sí? Entonces acá ya uno entra como a diligenciar en el formato
qué se encontró, a qué llegó, cómo procesó la información, si la tabuló, cómo la sistematizó, qué análisis pueden hacer de esos datos que entregaron, cómo los interpretan y a qué conclusiones pues pueden llegar. Entonces, para resumir, la evidencia que se va a entregar acá pues es la propuesta de investigación en el formato que acabamos de ver, en ese mismo formato Excel, y se debe evidenciar que todos los ítems que acabo de explicarles pues que estén correctamente diligenciados. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esta segunda evidencia? ¿Todo claro? Profe, qué pena, buenas noches. Acabo de entrar porque no podía, entonces me podría repetir nuevamente así brevemente la evidencia que tenemos que presentarle, por favor. La verdad es un poquito engorroso volver a explicar todo. Les recomiendo revisar Sí, la muchas gracias. grabación. Listo, sí, señor. Vale, gracias. O sea, resuelvo dudas puntuales sobre aspectos que no hayan entendido de las pestañas o de cómo diligenciar uno de los ítems, pero volver a repetir todo, si digamos que el protocolo de las sesiones en línea dice que si no ingresan a tiempo, pues que revisen la grabación que se comparte. Dudas puntuales. Vamos a ver si en el chat hay. No, listo. Bueno, entonces digamos que como cierre, pues que ustedes estén conscientes de que la investigación pues es como aprender a mirar desde otra manera el entorno en el que ustedes están. No se trata solamente de buscar en libros o de buscar en internet, sino de cuestionarse, de hacerse preguntas, de observar y de proponer soluciones útiles a una problemática que ustedes hayan identificado. Em, no está de más, pues decirles que revisen de nuevo esta grabación antes de diligenciar el formato, antes de hacer el mapa mental y también pues hacer una lectura rigurosa del material de estudio para que tengan suficientes bases teóricas para elaborar las evidencias. Recordarles que hasta el 4 de mayo tienen tiempo para entregar las dos evidencias, entonces pues no dejarse coger tiempo. Primero elaborar el mapa mental, que es la materia prima para poder elaborar después la propuesta de investigación y como pudieron ver, pues siempre es larguita, entonces empezar con tiempo a desarrollarlo. Fue un gusto acompañarlos el día de hoy, espero que la información compartida les sea útil para el desarrollo de las evidencias. Les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y muchos éxitos en el desarrollo de las evidencias. Hasta luego. Ok, bro, muchas gracias. Hasta luego.